Estábamos en Apocalipsis 14. Ahí vamos a seguir. Vamos a darle un repaso al final de Apocalipsis 14, un poco más despacio que lo vimos el domingo, ¿no? Porque el domingo casi corrimos y vimos una parte del 15. Hoy vamos a regresar aquí. Vamos a ver desde Apocalipsis 14, 9. Y ahí vamos a continuar. En Apocalipsis 14, 9 vimos que dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Nos regresamos hasta nada más para ubicarnos otra vez en la línea del tiempo que llevamos, ¿no? Apocalipsis 14 decíamos, aquí estamos. Lo que acabamos de leer en el 14:9, eso es el presente para nosotros, ¿ok? Ahí precisamente ya todo lo hacia atrás es pasado y lo de adelante es lo que está por venir. Y el 14:9 narra exactamente en cómo estamos, en cómo es la lucha. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y en ese periodo estamos. Decíamos, desde el año 70 en adelante hasta que el Señor regrese. En este periodo estamos. Esta será la lucha. No hay términos medios. Unos adoran a Jesucristo y otros adoran a la bestia. ¿Ok? No hay términos medios. La bestia, decíamos, es un Jesucristo, pero un Jesucristo falso. ¿Sí? Un Jesucristo, también se le dice Jesús, se le canta como Jesús, se le alaba como Jesús, se le sigue como Jesús, se le ora como Jesús, pero es un Jesucristo falso. ¿Ok? No es de hecho ¿cómo decirlo? A la bestia no es una adoración consciente, es una adoración por medio de engaños. Engaños, entre comillas, que nosotros creemos engaños, porque en realidad lo que la Biblia dice, bueno, es un engaño o un tipo de engaño que a legua se ve que es un engaño, ¿verdad? Si lees la Biblia, a legua se ve que es un engaño, ¿verdad? Lo que pasa que no, es que tenemos que escoger entre ese engaño o entre lo que la Biblia dice que sí es seguir a Cristo. Y ese seguir al Cristo verdadero es muy costoso. Y ahí es donde a muchos estamos cometiendo el error de, pues nos conviene más seguir este Cristo, ¿no? Que es más tranquilo, que no exige tanto, ¿sí? Pero no es el Cristo verdadero. Dice Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, que es el camino alterno y es un camino ancho, porque el verdadero cristianismo es un camino angosto, muy, muy angosto, ¿ok? ¿Podría pasarle a un cristiano verdadero? Es decir, a veces de lo que hemos platicado, ¿se podría perder la salvación? Necesitaríamos a veces, ver otra vez toda la doctrina, pero que ya hemos visto, pero bueno, en este punto no es ni siquiera necesario, porque por pura lógica, lo que hemos visto en Apocalipsis, la línea de tiempo que llevamos, por pura lógica es, si te acuerdas, empezamos cuando muere nuestro Señor, resucita nuestro Señor, asciende al cielo, manda a su espíritu a la tierra, nace la iglesia cristiana y después el maligno reacciona a eso y nos manda una bestia, es decir, un espíritu también. ¿Pero para quién es ese espíritu? Pues para los cristianos, es decir, por eso digo, eso ya contesta la pregunta, es decir, lo que estamos hablando de seguir a otro, ¿podría pasarle a un cristiano verdadero? Pues la bestia fue enviada a los cristianos, es un ataque a los cristianos, entonces por pura lógica nos dice que sí, ¿no? Pero además, por ejemplo, lo que hemos visto, por ejemplo, en Marcos 13:5, que es el paralelo que de hecho nos trajo a Apocalipsis, vimos que comienza Jesucristo toda la enseñanza de Marcos 13 diciéndoles a sus discípulos, que son los que le preguntaron, dice, les dijo Jesucristo, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Es decir, si no fuera posible ser engañados, pues no tiene para qué advertirles, ¿no? Es como si nosotros ya somos cristianos y todavía, es más, muchas partes de la Biblia que así es como creen muchos. Bueno, esta ya no es para mí, esta ya no es para mí, porque pues ya soy cristiano, ya no me voy a perder. No, tendríamos que descartar todas las advertencias, teníamos que descartar Apocalipsis 2 y 3, donde dice al que venciere, porque pues ya no tenemos a nada que vencer, ya vencimos, o el Señor ya venció por más de media Biblia. Es más, tendríamos que dejarla de leer, ¿no? Pero no es así. Por algo le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Y yo creo que con más claridad lo dice 2 de Corintios 11. En el 11:1 en adelante, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Bueno, en el 11:3 le dice Pablo a la iglesia de Corintios: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya con esa sola palabra, extraviados, la palabra que también usa para los cristianos cuando se desvían, ¿sí? Es eso, alguien que estuvo en el camino y luego se extravió o se desvió. Y él dice: temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados o desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, tú puedes estar en algún tiempo fiel a Cristo, pero después puedes extraviarte. ¿Cómo se hace? Dice en el 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Y esta es la clave, le está diciendo a los cristianos: recibes otro espíritu que el que habías recibido. Es decir, la iglesia había recibido, pues, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y dice: pero después, por seguir a otro Jesús, más adelante dice, u otro evangelio, y terminas recibiendo otro espíritu. Y lo que vemos aquí en Apocalipsis 14 es que a estos, a los que adoran a la bestia, les está esperando la ira de Dios. Dice en el 14:11 de Apocalipsis: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cuál es la marca? Lo que vimos ahorita en 2 de Corintios 11, el espíritu de la bestia, ¿verdad? Esa es la marca del anticristo. Entonces, todo aquel que recibe la marca, todo aquel que recibe el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo, va a padecer el castigo de Dios. Como dice Romanos 2:5 en adelante: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lo único que estamos haciendo es atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, lo que hemos visto en otros pasajes, como en Mateo 7, no se trata de decirle Señor, Señor, sino de hacer la voluntad del Padre. No se trata de decirle Jesús, no se trata de eso, se trata de obedecer la palabra, de eso se trata. Si seguimos ahí en Apocalipsis 14, mira cómo enseguida del 11, en el 14:12, nos muestra el lado contrario. Primero nos mostró a los que serán castigados, y luego dice en el 14:12, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son los santos? ¿Quiénes son? Dice enseguida, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Entonces es más simple de lo que creemos, ¿ok? ¿De qué lado estamos? ¿O en qué lado estaremos parados cuando el Señor venga? Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús, ¿ok? Ahora, fíjate el consecutivo cómo sigue. O sea, alguien puede decir, bueno, pero quién sabe si llegaremos a la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Pero llegues o no llegues, nos alcance la venida del Señor, hay algo que nadie podemos evitar. Dice el 14:13 de Apocalipsis: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, tal vez no nos alcance el regreso del Señor, pero eso no nos exime. Todos estaremos delante de Él para dar cuentas. Y por eso dice el 14:13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Por eso la Biblia habla, sí, ya lo hemos visto también, de dos tiempos de la salvación, ¿ok? Una, la salvación pasada o presente, y la salvación futura, ¿ok? La salvación futura, cuando la Biblia se refiere a la salvación futura, es la que alcanzaremos cuando Cristo venga, ¿ok? La Biblia habla de una salvación, sí presente o pasada. Por ejemplo, en Efesios 2:8, que dice, por gracia sois salvos, es decir, ya eres salvo, y esto no es de vosotros, es don de Dios, dice Efesios 2:8. Dice segunda de Timoteo 1:9, hablando de Dios, de Jesucristo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ubicando nuestra salvación en el pasado, algo que ya ocurrió, nos salvó. 1:9. También en Tito 3:5. Tito 3:5 dice que nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero también menciona la salvación como pasada, ¿ok? Pero hay versos, pero por ejemplo Romanos 5:10 habla de los dos tiempos en un solo verso. Romanos 5:10 dice, si siendo enemigos fuimos, es decir, ya pasado, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos en el futuro, dice, salvos por su vida. Entonces, ¿cómo obra o cómo concilian que la Biblia habla de una salvación presente y de una salvación futura? Es que tenemos una salvación por alcanzar, una salvación que está por llegar, ¿sí? Que está por llegar, y esa llega con nuestro Señor. Dice ahí mismo en Romanos 13:11. Dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero si la Biblia dice que cuando creímos fuimos salvos ya en el pasado, sin embargo Romanos dice, bueno, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, porque la salvación futura es esta. La salvación es cuando nuestro Señor viene y nos da el pase al cielo. Mientras no tenemos la entrada al cielo, pues nuestra salvación está en juego todavía. Claro que Él nos salvó en tiempo pasado, pero después todo lo que nos queda por recorrer, nuestra salvación de hecho está en juego, ¿verdad? Ver si llegamos a la salvación futura, el regreso de Cristo. Eso es lo que estamos esperando los cristianos. Y dice la palabra de Dios que Cristo viene pronto. Y ahí en el 14:14 es donde hicimos una pausa, porque ahí es el arrebatamiento. Mientras no llegue ese día, te digo, estamos en aquel periodo que empezó en el año 70 y que terminará hasta que Él venga. Es el mismo periodo. ¿Qué habrá en Él? Habrá apostasía, habrá engaño. Habrá, como dice 1 de Tesalonicenses 5:3, el engaño del anticristo consiste en que tengas paz y seguridad, es decir, que te sientas salvo. Habrá apostasía, habrá predicación del evangelio y habrá decisiones de a un Cristo a quien seguir, al Cristo verdadero o a la bestia que también se hace llamar Cristo. Es decir, el 14:14 pues es el versículo, yo creo que es el versículo más importante. Ok, y es lo que estamos esperando.
¿ok? De repente una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Ahí es el parteaguas, es cuando nuestro Señor regresa, es el rapto que estamos esperando, es el regreso de Cristo. Cuando terminan los evangelios es cuando nuestro Señor nos deja mandamiento a los cristianos de predicar el evangelio. Y cuando Él deja ese mandamiento, es nuestro Señor resucitado. Es el mismo que está en Hechos 1:9 y que aquí los varones lo ven ascender. Y dice en Hechos 1:9, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Ok? En el 1:11, cuando dice que se les pararon varones al lado de ellos, les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así como lo habéis visto ir al cielo. Porque ahorita leímos Hebreos 9:28, donde dice que Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá por segunda vez. Es decir, la Biblia solo habla de una segunda venida del Señor. No habla de una tercera venida, ni de segunda venida y media. No, habla de una segunda venida del Señor. Solo hay dos, una cuando vino y nació en el pesebre, y la segunda es la que estamos esperando, la que vimos ahorita y que al contrario que dice, y todo ojo le verá. Es triste que se metan doctrinas como estas. Esta es una doctrina que nace más en los testigos de Jehová, un regreso secreto. ¿Has oído eso? Un rapto secreto, ya se llevó a unos, nadie lo vio, nadie supo, es más, ya se los llevaron. Sí, no sé si algún familiar te hizo falta, pues es que ya se lo llevaron. De hecho dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. No dice, viene con las nubes y se regresa, o viene con... Dice, entonces la Biblia no habla de un rapto secreto ni de una venida de Cristo en secreto, ¿verdad? Eso nada más para empezar. Pero ahorita Apocalipsis 14 nos va a ir dando paso a paso todo. Pero ya leímos el 14:14 y luego... dice el 14:15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, que ya lo vimos ahorita, el Hijo del Hombre, Jesucristo, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Qué es cegar? Levantar una cosecha, cosechar. Eso es el rapto. Es cuando mete la hoz y es raptada la iglesia. Otra vez, esto también está por toda la Biblia, tiene paralelos. Por ejemplo, en Mateo 3:11 y 12. En Mateo 3:11 dice, el que viene tras de mí, es Juan Bautista hablando, dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. El aventador es aquella hoz, ¿ok? Y luego dice eso, su hoz está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que no se apaga. Es decir, cuando el Señor viene con su hoz a eso, a cosechar, viene a eso, a llevar su trigo al granero y la paja al fuego, a quemarla, a destruirla. Lo mismo dice en Marcos 13:27. Y aquí ya nos da una idea. Por ejemplo, tienes que irte imaginando el dibujo hacerlo en tu mente. Claro que el Señor viene en la nube, y en la nube todavía sí, claro, sin tocar el suelo. Pero entonces, ¿quién hace esto? Dice en Marcos 13:27, enviará sus ángeles. Es decir, está Él en la nube y a los que envía son a sus ángeles. ¿A qué? A juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Él todavía está en la nube o en las nubes, pero desde ahí ya envía a sus ángeles, que son los que hacen esto, ¿no? Mateo 13:24, que es la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Que sembró buena semilla. Vamos a brincarnos hasta la explicación, que está en el 13:37, cuando Jesús se las explica. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo,
La buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Eso es lo que estamos viendo hoy, el fin del siglo. Y los segadores, dice ahí, son los ángeles. ¿Sí? Es decir, sigue coincidiendo Jesucristo en la nube y a los que manda son a sus ángeles. Y luego ahí explica un poquito en el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto es lo que está por suceder, ¿sí? Esto es lo que estamos esperando nosotros y es lo que puede suceder mañana. Y la pregunta, por ejemplo, viéndolo en esta parábola, es si somos trigo o somos cizaña. La venida de nuestro Señor en las nubes es visible. Es visible, eso es lo que enseña la Biblia, es decir, no es en secreto de ninguna manera. ¿Qué pasará ese día? Lo veíamos también el domingo. Dice que lo primero que sucede, dice Primera de Tesalonicenses 4:17, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo primero que pasa ese día. Y es importante porque vamos a empezar a hablar, a partir de aquí en adelante, es un solo día. Y ahorita lo vamos a ver cómo lo enseña la Biblia. Un solo día. Todo lo que sigue de narrar está pasando en un solo día. Gracias. En ese día lo primero que sucede es que los muertos en Cristo, como veíamos ahorita el 14, que decía, bienaventurados los que mueren en el Señor, de eso se está hablando aquí. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, se abren las tumbas, las de los muertos en Cristo, y resucitan, ¿sí? Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, dice también. Es decir, seremos llevados a las nubes y dice, para recibir al Señor en el aire, ¿sí? Entonces imagínate tú algo, el Señor va bajando y aquella nube va bajando despacio y Él manda a sus ángeles y ahora nosotros vamos ascendiendo y nos encontramos con el Señor en el aire, ¿ok? Nos encontraremos con el Señor en el aire. Pero entre aquellos que están siendo arrebatados, primero pasó algo, resucitaron. Los que habían muerto en Cristo, primero resucitaron. Primera de Tesalonicenses 4:15, un poquito antes nos dice incluso cuándo sucede. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Te acuerdas en la línea del tiempo en dónde estamos? Estamos en la sexta trompeta. Estamos esperando que suene la séptima trompeta, que es la que va a desatar todo el final, ¿verdad? Hasta la línea de tiempo de Apocalipsis hemos pasado, perdón porque lo tapé ahí con el pizarrón, pero hemos pasado los 7 sellos. De hecho venían los 6 sellos y el séptimo sello es el que trae consigo a las trompetas. Y luego veníamos en la sexta trompeta y la séptima trompeta es la que estamos esperando, que va a traer todo este desenlace. Exactamente las copas de la ira de Dios. Primera de Corintios 15 nos enseña otras cosas que pasan en ese mismo ínter. Todo está pasando en un momento. Dice, no todos dormiremos. ¿Qué es lo que decíamos ahorita? Unos duermen, pero a otros nos va a agarrar en vida. Es decir, podría ser hoy. Entonces nosotros no dormiremos, ¿verdad? Nos puede agarrar vivos. Dice, no todos dormiremos, pero todos, es decir, los que duermen y los que no duermen, todos seremos transformados, ¿sí? Y dice después, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y vuelve a repetir, a la final trompeta. Es decir, la trompeta que estamos esperando. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 15:53, porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El 53, las dos frases nos dejan ver de qué habla. Es decir, cuando habla, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando habla de lo corruptible, está hablando de lo mortal, es decir, está hablando del cuerpo nada más. Es necesario que esto que hoy tenemos sea cambiado, sea transformado. Y lo primero que dice es, los que van a resucitar, ellos resucitan ya transformados, ¿sí? Y después los que hayamos quedado, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero te digo, la transformación de la que habla, está hablando del cuerpo, ¿sí? De que de corruptible se vista de incorrupción, y luego nos lo aclara, que de mortal, porque este cuerpo que tenemos es mortal, se vista a un cuerpo que no va a morir. Que el cuerpo nuevo que nos será dado, ese no va a morir. Es decir, ya está preparado para la vida eterna, ¿sí? Pero este no podría entrar a la vida eterna. Dice Primera de Juan 3:2. A esto se refiere este verso. Primera de Juan 3:2, cuando dice, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ok? Es decir, le veremos tal como Él quiere decir que ya no veremos a Jesús como se vio la primera vez cuando anduvo en la tierra, sino que lo veremos tal como Él es hoy. ¿Sí? Con un cuerpo glorificado, con un cuerpo espiritual. Así lo veremos tal como Él es y nosotros seremos transformados como Él es también, para poder convivir con Él, para poder estar en la vida eterna. Pero de eso habla. Este verso, hay unos que dicen que no vamos a poder dejar de pecar nunca. Pero entonces, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Dice, cuando Él venga, seremos transformados para entrar al cielo. Pero eso no dice la Biblia. Esto no dice este pasaje, de hecho. Cuando dice, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, está hablando de físicamente, de su gloria, de su presencia, de su espíritu. Nosotros tenemos que ser transformados a Él, como el cuerpo que Él tiene, así los tendremos nosotros. Si vamos un poquito atrás en 15:49, en el 15:40 mejor, vamos a leer un poco más, de Primera de Corintios. Todo este Primera de Corintios 15 explica mucho eso del cuerpo. Por ejemplo, vamos hasta el 15:40 para ver si lo entendemos un poco mejor. Dice, pues que si vamos más atrás, pero eso les va a dejar de tarea. El 15:40 ya. Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Pero si te fijas, dice cuerpos, ¿sí? O sea, hay cuerpo celestial. No solo el espíritu, aún el espíritu va a necesitar un cuerpo, pero un cuerpo diferente al que hoy es. 15:41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, hablando del cuerpo que murió, ¿no? Que era corrupción, y resucitará en incorrupción, ya no muere. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, dice el 15:44, y resucitará un cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y así como al 15:49, que es a donde quería llegar, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Ok? Que es un cuerpo.
que es un cuerpo también al final de cuentas, pero un cuerpo espiritual. Pero sí nos deja ver diferente, es decir, no es solo un espíritu, sino es un espíritu en un cuerpo también, pero un cuerpo diferente al que hoy tenemos. ¿Alguna vez has escuchado la pregunta, no sé si te la han hecho o tú te la has hecho? Si Jesucristo está en el cielo cuando lo vemos, digo que está en el cielo, eso es claro, pero si está con su cuerpo o sin su cuerpo, ¿no? Y lo que la Biblia enseña es que está con su cuerpo, pero con su cuerpo glorificado, es decir, con su cuerpo espiritual, no con el cuerpo que trajo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez te lo han preguntado o te lo has preguntado tú mismo, ¿no? Pero cuando vemos al Señor, cuando está ahí lo vemos que estaba en el trono con Dios y está el Cordero, y la pregunta, oye, pero si se fue de aquí con cuerpo, entonces ¿cómo está ahí? Está con cuerpo, pero no con el cuerpo que se vio en la tierra, sino con este cuerpo glorificado y cuerpo transformado, ¿ok? Un cuerpo celestial o un cuerpo espiritual, ¿no? Así que seremos arrebatados, recibimos a Jesús en las nubes, sus ángeles en la tierra son los que hacen el trabajo, y en cierto momento de estar ascendiendo, somos transformados con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, ¿ok? Los muertos resucitaron ya con ese cuerpo, y así nos encontramos todos con el Señor. Un poco de la doctrina futurista. Ellos, por ejemplo, dicen, ¿cuándo es el rapto? ¿Sí? La doctrina futurista es la línea que está arriba, ¿sí? Si la has escuchado, que yo creo que sí. Ellos, por ejemplo, lo de hoy es el tiempo de gracia, y habrá un día en que es el rapto, que es lo que estamos hablando, que los muertos ascienden, que es cuando dicen el Señor no baja, sino que se regresa, y después siguen 7 años de tribulación, ¿no? Y después de los 7 años es el regreso de nuestro Señor. ¿Ok? Eso es lo que ellos dicen, pero no encaja, con muchas cosas no encaja. La doctrina que estamos viendo es, el tiempo de hoy ya es la tribulación, y estamos esperando el rapto, y enseguida del rapto, pero de hecho el mismo día, todo sucede en un mismo día, es el día del Señor, que es el último día ya de todo. ¿Ok? Juan 6:39. Juan 6:39 dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré otra vez en el día postrero. Por eso digo, todos esos versos parten la doctrina futurista. Juan 11:24. Juan 11:24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Muchos terminan diciendo, yo he escuchado, pero pues ya son ganas de forzar las cosas, ¿no? Que aquel es el día postrero que habla la Biblia, ¿no? Pero entonces este sería el día postrero, no sé, ¿no? El día postrero es el último día, ¿verdad? Del que habla la Biblia es el último día, el día del Señor, cuando viene nuestro Señor. Ese es el día postrero. Pero hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Cómo será el rapto? ¿Cuándo será? Es muy importante Mateo 24:40. Esto es súper importante para nosotros. Cuando dice que estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Cuando dice que 2 mujeres estarán moliendo y una será tomada y otra será dejada. Está hablando de nosotros, ¿ok? De que cuando sea el rapto, te decía la otra vez, si nos agarra aquí, unos pocos serán tomados y los otros seremos dejados. En tu familia misma, en nuestras familias mismas, si el Señor nos agarra, no sé, hermano, en el cine, unos serán tomados y otros serán dejados. Pero está hablando de nuestras familias, en nuestras casas también. Y eso este verso es súper importante y a veces a lo mejor le pasamos por encima. Pero imagínate aquello, está hablando de seres que amas, ¿sí? Está hablando de seres que amamos. Unos serán tomados
y otros serán dejados, ¿verdad? Vamos a seguir Apocalipsis 14, 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están ya maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Vendimiar es lo mismo que cegar. Son palabras distintas, pero ambas significan lo mismo. Vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Ok? Solo mira cómo hace diferencia ahora de dos momentos, ¿sí? Primero vimos en el 14:15 que metió su hoz y cegó porque llegó la hora de cegar. ¿Ok? Y eso lo hizo el que estaba sentado en la nube, y eso fue el arrebatamiento. Y ahora dice, otro ángel metió otra hoz, también los juntó, vendimió los racimos de la tierra, pero dice el 14:19, y echó, ahora las juntó solo para echarlas en un gran lagar de la ira de Dios. Es decir, solo como juntándolas, como haciéndolas montoncito. Hermano, esto será impresionante, es decir, nuestra mente no alcanza, yo creo, a dibujar esto. Está hablando de todos los hombres que habiten la tierra y que no hayan sido arrebatados, que de hecho los arrebatados deben de ser pocos, porque así lo indica la Biblia, ¿verdad? Los que creen son pocos, el camino es angosto, pocos son los que lo hallan, y todas las demás multitudes, todos los millones de millones serán juntados, así juntados, solamente para ser pisoteados, solamente para ser pisoteados. Un lagar, no sé si lo hayas visto alguna vez. Un lagar era como una pila grande donde se llenaba de uvas y luego se metía la gente a pisarla. Así hacen el vino, ¿verdad? Así es como hacen el vino. ¿Si quieres agarrar esto? Dice el 14:20. Fíjate bien, por ejemplo, ahorita que veas el dibujito. Dice el 14:20. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es decir, si te fijas ahí en aquel lagar, de hecho hasta parece sangre, ¿verdad? Pero les llega a las rodillas a ellos. Dice que cuando aquello pase llegará hasta los frenos de los caballos. ¿Dónde se le ponen los frenos a los caballos? Por eso a los brackets se les llaman frenos, ¿sabías? Por los frenos de los caballos. Es decir, hasta la altura de la boca del caballo, hasta allá llegará la sangre. Hasta allá llega. Es decir, no tenemos idea, hermano, de lo que estamos hablando. Debería de ser sumamente preocupante. Por lo que leímos en Mateo 24. Muchos de los que estamos aquí, hermano, voltea a ver al lado. Si tú te crees salvo, bueno, está perfecto. Bueno, pero aún así la Biblia está diciendo, pero a lo mejor al que tienes al lado no. Uno será tomado y otro será dejado. Y el que sea dejado será partícipe de ahí. Solamente los juntan los ángeles, los hacen así montoncito y luego son pisoteados. Y ahí termina Apocalipsis 14. ¿Qué es lo que sigue en Apocalipsis 15 en adelante? Que ahora nos detalla el Señor un poco. Como aquello, ¿te acuerdas cuando vimos Génesis 1? En Génesis 1 solo dice que hizo al hombre. Y luego tú vas al Génesis 2 y dice otra vez que hizo al hombre. Y dices, ¿no lo había hecho ya? No, pero en Génesis 2 nos lo dice despacito, cómo lo tomó la tierra. Es decir, nos desglosa eso. Apocalipsis 14 nos dice cómo termina todo. Ya se acabó. Así terminan, apachurrados como uvas en un lagar. Pero luego en el 15 nos empieza a desglosar cosas. Por ejemplo, si vamos al 15:1, ¿hasta ahí vamos bien? En el 15:1, vi en el cielo otra señal grande y admirable,
7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Te fijas, el 15 nos empieza a desglosar el 14. El 14 ya nos habló del arrebatamiento, y el 15, en el 15:2 vemos los arrebatados en el cielo. El 15:1 nos deja ver algo de lo que hemos hablado. Fíjate cómo ya estamos en Apocalipsis 15 y apenas viene la ira. En Apocalipsis 16 es cuando se derraman las copas. Es decir, de ahí hacia atrás todo Apocalipsis no es la ira de Dios. Es lo que hemos hablado, es el amor de Dios. Los sellos destapan señales de Dios, pero para que nos convirtamos. Las trompetas destapan señales de Dios para que nos convirtamos. Los terremotos, los eclipses, los eventos en el cielo, todos son señales de Dios, pero para que nos convirtamos. No es el castigo de Dios todavía. El castigo de Dios es el que estamos por ver apenas. La ira de Dios es la que estamos por ver apenas. ¿Ok? Pero en el 15:1 nos dice eso, que viene la ira de Dios, y en el 15:2 ya nos deja ver algo. Cuando dice, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, están de pie sobre el mar con las arpas de Dios. Si te fijas, el 15 nos dice hacia dónde sigue nuestro camino. Es los arrebatados, aparte de los que ya están con el Señor, pero los arrebatados, es decir, los que vencieron a la bestia, también empiezan su camino, ascienden, se encuentran con Cristo en las nubes, pero no se quedan ahí, sino que llegan hasta el Señor, por lo menos por este instante, ¿ok? Pero también aquí los describe de cierta manera. Los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, y a lo mejor con eso toma un poco más de sentido Apocalipsis 2 y 3, cuando dice, al que venciere, ¿cuál es nuestra guerra? Contra aquella bestia que quiere engañarnos. Al que venciere, estos son los que vencieron, ¿ok? Estos son los arrebatados, están juntos ahí con los demás, y dicen el 15:3, que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Están cantándole al Señor, ¿sí? Es decir, ascienden, se encuentran con Jesucristo, pero no se quedan con Jesucristo, sino que siguen su lugar, su ascenso hasta llegar a la presencia de Dios, y están en la presencia de Dios y están cantando. Otra vez, va a ser muy importante que nos ubiquemos que es el mismo día, el mismo rato, ¿ok? Si nos atreviéramos, no sé, por decir, si dijéramos, aquello comenzó a las 6 de la mañana, donde se empezaron a levantar, a las 6:30 es cuando ya ascendieron al Señor, pero está todavía el mismo día, ¿ok? No puedo poner hora, yo lo sé, pero es para que lo entendamos un poco mejor. Estamos hablando del mismo día, ¿ok? 15:5, Apocalipsis. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron, ahora sí, los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Si te fijas, la ira apenas se está preparando, ¿verdad? Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. De hecho, ahí
solo nos concuerda también con lo que dice la Biblia. ¿Por qué fue el arrebatamiento? Pues de hecho por librar a su iglesia de la ira de Dios. Que eso resuelve. La iglesia hoy, la doctrina futurista, se pregunta si la iglesia pasará la tribulación o no. Pero esa no es pregunta para nosotros, ¿sí? Lo que no pasamos es la ira de Dios. Y eso es lo que la promesa de Dios. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:9. Bueno, vamos a leer un poco antes, desde el 5:2. Primera de Tesalonicenses 5:2. Dice: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. 5:4. Mas vosotros no estáis en tiniebla, hermanos, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y ahora sí dice el 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te digo, ahí enseña dos cosas. De lo que seremos librados es de la ira. De hecho, el arrebatamiento ese sentido tiene, que lo que viene es un día terrible. Así que la iglesia no lo va a pasar. Que lo que viene el día del Señor es cuando junta todos los habitantes de la tierra en montones para pisotearlos. Pues a su iglesia no va a pasar eso. Por eso su iglesia los arrebata, los rapta o los pone aparte. Primera de Tesalonicenses 1:10, que esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Luego dice, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, por eso el rapto está ahí, cuando empieza la ira de Dios y antes de que se derrame la ira de Dios. De hecho está en el día del Señor. Dice Joel 1:15. Y aquí ya vamos a ver cómo la Biblia, cuando habla de esa ira, habla de un día nada más. Así lo habla la Biblia, hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Joel 1:15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es decir, un día. Joel 2:1. Joel 2:1 dice: viene el día de Jehová, está cercano. Y aquí es donde hablábamos ahorita, decía mi hermano, que a veces usan eso, porque en el diccionario la palabra que se usa para día es la 31:17 del hebreo en la Strong. Es la palabra yom, Y-O-M. Para empezar, su significado, su primer significado, dice que abarca de la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer hasta el día siguiente. Es decir, ahí ya te deja ver que habla de un día de 24 horas para nosotros, ¿no? Pero en la Biblia también se ve, no en el diccionario significa día, significa eso, desde la salida hasta el ocaso del sol, es decir, un día para nosotros. Eso significa en el diccionario. Pero en la Biblia sí se ve que es la misma palabra la que se usa para días también, para plural. Por ejemplo, cuando habla de los días de Noé, está usando la misma palabra, yom. No hay plural, no se dice yoms, nada, es la misma palabra. Pero ¿cómo distinguirla? Es decir, como hemos hecho cuando hay una palabra que significa dos cosas, ¿qué nos la da? El contexto nos da qué usamos, si un día o varios días, de qué está hablando. Y todos los versículos, su contexto habla de un solo día, de el día. Así habla la Biblia y así lo menciona, y eso es lo que estamos esperando, el día, un día del Señor. Te voy a dar unos versículos nada más, porque hay muchos.
Solo anota si quieres Joel 2:10. Voy a leer el 2:11 nada más. Dice: Jehová dará su orden delante de su ejército, ¿okay? Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es lo que dice el Señor. Un día de la ira. ¿Qué es la ira? En el diccionario tiene varias palabras que se usan para ira, pero todas significan cosas muy parecidas. En el hebreo la 599 significa estar enfurecido, airarse e indignarse. En la 639 significa respiración agitada, enojo y furor. Es decir, un día donde todo aquel enojo de Dios se derrama sobre la tierra y todos los que están o se queden en ella. ¿Okay? Sofonías 1:14 al 18. Sofonías 1:14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. ¿Ya lo tienes? Perdón, no te esperé. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y las altas torres. Atribularé a los hombres, andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Eso narra cómo será aquel día. Pero un día, los profetas hablaron de este día. Los profetas como Isaías hablaban de este día. Isaías 13:5, solo anótalo, ahorita lo leemos al final. Malaquías 4:1 hablaba de este día. Dice que despacio, ok. Isaías 13:5 y Malaquías 4:1. Ezequiel 7:6 en adelante. Todos hablan de este día. Ok, los profetas hablaban de este día. Jesús habló de este día. Ok, ahorita cuando veíamos Juan 6 habló de este día. En Juan 12:48. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. ¿Verdad? El día postrero es del que habla también Jesucristo. Ahorita leímos Romanos 2:5, que dice que por nuestro corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Otra vez, de un solo día habla la Biblia. Jesucristo dijo también en Mateo 7:22, ¿te acuerdas? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos demonios, hicimos milagros. Y Él les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Pero dice, en aquel día, es en este mismo día, un día. Dice 2 de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10, el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche. Mira, Apocalipsis, donde estamos, y de hecho vamos a entrar y vamos a leer Apocalipsis 16 para no sentir como que no avanzamos hoy, ¿no? Vamos a leerlo todo completito. Pero miren el 16:14. 16:14 de Apocalipsis. Son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Es decir, habla de un día que es esta batalla. Acuérdate que desde el 15 hasta el 19 ya es un día. Este está hablando de en un día los reúnen para la gran batalla. Si avanzamos, cuando avancemos a Apocalipsis 18:8, Apocalipsis 18:8, cuando está hablando de la gran ramera, dice: en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Pero si te fijas, sigue hablando de un día, y es el mismo día, ¿ok? En donde sucede todo esto. La ira del Señor, un día donde la ira se derrama. Acuérdate de algo, esto es algo en la tierra, y no es el único castigo. Pero si la Biblia lo menciona así de terrible, ahora imagínate lo que sigue después de ahí. Eso es castigo en la tierra, pero después todos van a su lugar, que es al infierno, al lago de fuego, donde, hermano, lo que padecen en la tierra es poco, exactamente, es nada. Por eso a veces pensamos allá en Apocalipsis 20, cuando se ve el juicio del gran trono blanco, y pensamos que ahí también es el nuestro. Nosotros no participaremos de aquel juicio, ¿ok? Nosotros estamos, cuando dice Hebreos que está determinado que el hombre muera una sola vez y ya va al juicio, o bien si no muere, si nos alcanza el Señor, no dormidos como los que vimos ahorita, tu juicio es así de sencillo. Si empiezas a volar, hallaste misericordia. Si no empezaste a volar, es que fuiste hallado culpable. Son 3 momentos. Unos son juntos o en el mismo periodo, por decir, el que muere hoy, y uno puede ir al cielo y otro al infierno. Si nos alcanza el Señor, igual, unos van a ir al cielo y otros al infierno. Y después hay 2 momentos, uno para los justos, pero no es que tengan posibilidad de ser echados al infierno, sino solo para repartirles recompensas cuando entran a la santa ciudad, y los malos hasta la segunda resurrección, cuando van a entrar al lago de fuego, también para repartir recompensas. Así es. Así es, ¿verdad? Pero ya en aquellos últimos ya no hay oportunidad de cambiar de tu final eterno, ¿verdad? El final eterno se decide hoy, ¿verdad? Si tú mueres hoy, es increíble, mi hermano. Pues yo no sé quién ha estado tan cerquita. Yo me sentí muy cerquita hace poquito, y hermano, sí es cosa de temer, ¿no? Cuando yo entraba a aquel quirófano, yo decía, hoy puede ser mi día del juicio. Hoy se puede determinar mi final eterno, cielo o infierno hoy, y ya no hay salida ahí, ¿verdad? Se determina, y a cualquiera nos puede pasar hoy, ¿verdad? Si es que no baja el Señor antes. No, en realidad Apocalipsis 16 ya es muy sencillo, es demasiado sencillo. Mira el 16:1. Se oyó una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es decir, ahí empieza apenas la ira de Dios a ser derramada. ¿Okay? La trompeta 7 abre las 7 copas de la ira. Si te fijas, nos hemos ido en 7 sellos, y el último sello fue el que destapó las 7 trompetas. Luego 7 trompetas, la última trompeta es la que destapa las 7 copas que traen la ira, las plagas que Dios manda. Dice el 16:2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra,
y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Si te acuerdas, estos son los que están sobre la tierra, los que adoraban a la bestia. Sobre ellos viene una úlcera maligna. Les fue dada una úlcera maligna y pestilente, dice Apocalipsis 16:2, a los que quedaron. Fíjate algo aquí. Como ya no son algunos, como cuando veíamos acá los sellos o las trompetas, que sobre algunos caía esto, aquí ya dice sobre todos, pero no se están muriendo, ¿ok? Solo les fue dada una úlcera, es decir, están en la tierra, estamos el mismo día y les es puesta una úlcera maligna y pestilente a todos en ese día del castigo. Todos, cuando la Biblia habla de hombre, se refiere al género humano, porque después hace distinción. Por ejemplo, ahora en el 16:3 dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, este se convirtió en sangre como de muerto, y aquí es la diferencia. Por eso te digo, el 16 es casi nada más de leerlo, dice, murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Te acuerdas la diferencia que vimos en las trompetas y en los sellos cuando decía la tercera parte y la tercera? Ahora ya dice, ya murió todo ser vivo. Entonces cuando menciona hombre solo hace diferencia, está mencionando a todo el género humano. Pero en el 2 no los mató. Ahí están todos los que están en la tierra, todo el impío que se quedó, reciben primero la úlcera maligna. Después en el 16:3 murió ahora sí todo ser vivo que había en el mar. Es decir, se acabó la vida en el mar. Todos los peces, toda el agua se convirtió en sangre. 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Si te fijas otra vez la diferencia, ya no dice que una parte, sino toda el agua ya se convirtió en esto. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Es decir, están en el día del juicio. Y de los que está hablando dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, estamos en el día del juicio. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, ¿ok? Quemarlos, pero no mueren. Es decir, los están quemando, sienten que se queman, pero no mueren todavía. No están siendo matados. Dice ahí al contrario lo que hacían, dice en el 16:9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, es decir, insultaban y ofendían a Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, no es de que se arrepientan ya de su vida, ya están siendo castigados, sino que ni así le daban gloria a Dios. Es decir, están siendo castigados, tienen una úlcera maligna, después el sol los empieza a quemar, no mueren, pero estos ni así no se arrepintieron, no, al contrario, ofendían a Dios y blasfemaron contra Dios. Es decir, no está diciendo que iban a ser salvos, sino que se está sorprendiendo. Es decir, lo que se espera en aquel día, hermano, y que no hayan, por lo menos hasta aquí, es que unos son arrebatados, los otros decimos, los que nos quedamos, pues ya valió, ¿verdad? Y empiezas a ser castigado, y que empieces a clamar, o sea, perdónanos. No hay perdón, la Biblia dice no hay perdón, pero que empezaras a clamar dentro de ser quemado, dentro de aquella úlcera, y lo que dicen es que no, que al contrario, siguen blasfemando contra Dios, y siguen ofendiendo e insultando a Dios. Pastor, entonces, lo que nos enseñaron que la puertita quedaba medio abiertita, ¿verdad? No, pero aquí ya no hay ninguna puerta abierta. Es decir, cuando los que subieron en el rapto son los que se salvan nada más, ¿verdad? Los que subieron en el rapto son los salvos, son los hijos de Dios.
Ya los que se quedan no hay ninguna oportunidad. Estamos en el 16, ¿qué? 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, el camino para la batalla. Y dice el 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, todavía están vivos, todavía están siendo castigados, y todavía vienen los espíritus de este dragón y de la bestia y los vuelven a engañar. Pues yo creo, no dice qué especie de engaño, pero como ofreciéndole salvación, yo creo, de alguna manera, pero pues hay que derrotar a aquel, ¿no? Y los juntan para que vayan y peleen contra el Señor. Aún siendo castigados, tienen la úlcera encima, tienen el calor que los está quemando, todavía son engañados. Y los reúnen para que se junten a pelear contra el Señor. Y el Señor nos vuelve a advertir hasta este punto. En el 16:15 nos dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí los reunió para la batalla. Esta la has escuchado, ¿no? La batalla del Armagedón. No sé cómo esté allá afuera, ¿ok? Pero son estos, son los que están en la tierra, son los impíos, los que ya no hay rescate para ellos, pero van a pelear contra el Señor. Son engañados para que se junten en esta batalla, ¿ok? Dice el 17, pero te digo, el 16 ya era más sencillo, porque está hablando todo lo que pasa en aquel día, pero todavía no es todo, se pasan más cosas. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, es decir, se acabó, ¿verdad? Y entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, esto está pasando en general, pero donde está el Señor destruyendo todo esto, se acuerda de alguien especial, de la gran Babilonia. De eso va a tratar exactamente todo el 17 y todo el 18, de esta gran Babilonia. El Señor está destruyendo todo, pero hay algo. Aquí dice que es una ciudad, la gran Babilonia, que nosotros vamos a ver quién es en el 17 y el 18. Pero es tan importante o tan dañina, o el Señor tiene tanta ira para ella, que le va a dar un trato especial. Ahí donde está destruyendo todo en general, donde ya vimos aquello, donde ya vimos cómo el hombre es castigado, ya se acabó la vida en el mar, ya se está acabando todo, dice: se acuerda el Señor, vino a su memoria la gran Babilonia, ¿ok? Y le va a dar un castigo especial para ella, ¿ok? El 20 dice: toda isla huyó, los montes no fueron hallados, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, pero todavía no se mueren. Dice: los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ahí lo vamos a dejar hoy.
¿sí? Te digo, el 16 era ya más sencillo. Es todo lo que el Señor está haciendo en ese gran día. Isaías 13:5 en adelante. ¿Lo tienes? Dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, que es lo que vimos ahorita, las copas, ¿no? Para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá, y otra vez lo menciona como un día, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos, dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer, la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ese es el día del Señor. Día terrible, dice la Biblia. Día de castigo, dice la Biblia. Día de destrucción. Día... Lo más triste es que muchos de los que estamos aquí todavía lo podemos padecer, si es que el arrepentimiento no llega a nuestras vidas. Yo no sé si lo crees, hasta aquí lo que hemos leído. Lo que nos conviene es que lo creamos, porque solo creerlo nos podría cambiar de vida, ¿sí? Creer esto que estamos leyendo nos podría cambiar de vida, ¿sí? Ya sea por nosotros, nos haría cambiar de vida de muchas maneras. Yo te decía ahorita, aunque tú te creas en el camino correcto, tú mira al que tienes al lado, es terrible. Cuando ahorita leíamos Mateo 24 que dice, uno será tomado y otro será dejado. Es terrible que tu esposo o tu esposa que estén hablando de esto, que sean dejados, ¿sí? Tienes que imaginarlo, porque de eso está hablando. Es decir, no nos apura. El que está a tu lado te apura. No te apura, ¿lo crees? ¿No lo crees? ¿No te preocupa? Tus familiares, tus amigos, los que tenemos familia inconversa, de ellos está hablando. Todo lo que leímos ahorita, hermanos, no está hablando de algo lejano a nosotros. Está hablando de aquellos primos que conoces que son inconversos, de aquellos tíos que conoces que son inconversos. Está hablando de esos. Los que vimos ahorita en el Agar, está hablando de ellos, serán reventados. Es decir, muchos de nosotros también estaremos ahí. Todos los que no se decidan o no nos decidamos a adorar al Jesús verdadero, a seguir el camino angosto y todo lo que con él implica, todo lo que el camino implica. Pero ¿qué puede haber más importante que esto, hermano? Yo no sé qué podría haber más importante que esto, que saber si hoy viniera el Señor, si seremos arrebatados o seremos dejados. ¿Qué puede haber más importante que esto? ¿Dinero? ¿Un sueldo? ¿Un mejor trabajo? O sea, ¿qué puede ser más importante que esto? ¿Un colegio? ¿Una calificación? ¿Qué podría ser más importante que esto? ¿Qué puede ser más urgente que esto? Es decir, ya lo leímos como letra, pero nos conviene que lo metamos a nuestro corazón. Nos conviene que lo creas. Yo te repito, Mateo 24, nos conviene que lo creas.
Yo no sé de qué tamaño es tu familia, 4, 5 miembros, 6 miembros. Bueno, lo que está diciendo la Biblia es que es muy probablemente, si el Señor viniera hoy, de aquellos 4 o 5 miembros, 4 sean dejados y 1 sea arrebatado. Y no estamos seguros de que ese 1 seas tú o sea yo. Es decir, voltea a ver al que amas. ¿No lo amas? Ayudémonos. Dejémonos de hacernos pecar. Dejemos de poner la mirada en las cosas del mundo. Dejemos, esposos, de discutir por si hay dinero para esto o no hay dinero para lo otro. Dejémonos de ser piedra de tropiezo. Ayudémonos a buscar a Dios. ¿Qué puede ser más importante que esto? ¿Qué puede ser más importante que esto? Que si el Señor tarda todavía 50 años en venir, muy probablemente los hijos que estamos viendo hoy pequeños, está hablando de estos. De que muy probablemente los niñitos que hoy vemos y que son nuestra adoración, muy probablemente estén entre los que no se van. No puede ser posible que vivamos como hoy vivimos, apáticos y como si nada pasara. El estudio de Apocalipsis no es para eso. Algo tiene que hacer en nuestra vida. Te repetía, yo creo desde que empezamos, no es para saber quién es una bestia, quién es la otra, cómo se llama. No es para eso, es para que entre a nuestro corazón. Y sí, es para que ponga temor en nuestro corazón. Yo te repito, si no es por ti, es decir, puede estar hablando de los pequeños que van a crecer. Y uno será tomado y otro será dejado. Puede estar hablando de tu esposa, puede estar hablando de tu esposo. ¿Qué puede ser más importante que esto? ¿Qué puede ser más importante de si cambiamos de carro o si compramos o nos cambiamos de casa? ¿Qué puede ser más importante que esto? ¿Qué puede ser más importante, varón, para tu esposa, que si la provees de todo lo que quiere o si va a ser arrebatada por el Señor? ¿Qué puede ser más importante para tus hijos, que si logran el éxito o logran graduarse, que si van a ser arrebatados por el Señor? No hay nada más importante en esta vida que hacer nuestro examen y ver si estamos dentro de los que se van o dentro de los que se quedan. Y el día que tú creas que vas a estar dentro de los que son arrebatados, ni siquiera termina tu trabajo, hermano. Esto no es algo de que tú veas a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu primo, a tu tío y digas, bueno, pues yo me voy y él, que Dios lo bendiga. Muy probablemente el que tiene un pensamiento así no puede ser salvo. Hay una frase ahí de un predicador que dice, el que no tiene deseos de salvar a alguien es porque muy probablemente él no ha sido salvado. Es decir, el que piensa algún día, bueno, con que yo sea arrebatado, pues con eso me basta, muy probablemente él no está dentro de los arrebatados. Pero no hay nada más importante. No hay nada más importante porque no sabemos cuándo es este día. Porque dijo el Señor también en Mateo 24, el día y la hora nadie lo sabe. Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser en 100 años o podría ser en 1000 años. El problema es que nadie lo sabe, ¿ok? Pero el que es apático a esto, el que es apático a esto que enseña Apocalipsis, es muy probable, muy probable que él mismo no está hoy considerado dentro de los que si el Señor viniera hoy, fueses arrebatado. No podemos permanecer apáticos. No podemos permanecer apáticos. No podemos permanecer como si nada estuviera por suceder. Está por llegar el día del Señor, día de ira, día de asombro, día de terror, día de pánico para los que se quedan. La pregunta siempre debe de ser, ¿en dónde estamos parados? ¿En dónde estamos parados? Si el Señor viniera hoy, ¿en dónde estás parado? Y no solo tú, y tus hijos, y tu esposa, o tu esposo, y los que amas. Tú puedes estar en la iglesia juntos, pero yo creo que los esposos, las esposas, los papás, sabemos si nuestro hijo, nuestra esposa es salvo o no es salva. No puedes permanecer apático. No puedes permanecer apático.
Otra vez para los varones tiene que ser un levantamiento de que eres sacerdote de aquel hogar, de que cuando ves a tu esposa no leer, tú eres el que la ayudas, de que cuando ves a tus hijos alejados de la palabra, tú eres el que propone el estudio. No podemos estar apáticos y empezamos a no permitir el pecado en nuestras casas y con nuestra familia, y empezamos a reprender el pecado en nuestros hijos, y no podemos permanecer apáticos, no podemos dejar que el diablo nos gane esta batalla, porque es de vida o de muerte eterna. Yo creo que eso tenemos que llevarnos hoy a casa. Cuando los lees juntos, ¿cómo es el contraste, no? ¿Cómo vas de Apocalipsis 15 y donde están los arrebatados, cantándole a Dios y alabando a Dios, y luego empieza Apocalipsis 16 y empiezan a derramarse las copas de la ira, y empieza sobre la gente a caer primero una úlcera, y luego el sol a quemarlos, y luego una lluvia de granizo, y después caerá toda la ira del Señor, como dice Apocalipsis 14. Qué gran contraste, ¿no? Te digo, no basta hoy con que te preocupes. Debes de preocuparte por si tú estás en los que están en Apocalipsis 15 o en los que están en Apocalipsis 16. Pero no basta con que te preocupes por ti mismo. Por lo que vimos en Mateo 24, unos serán tomados y otros serán dejados. Es hora de que nos empecemos a preocupar más por aquellos que pueden ser dejados, que están en nuestra casa, que están en nuestra familia. Es hora de que nos empecemos a preocupar más por ellos. No se trata de crecer yo, aprender yo y salvarme yo. Si estás dejando gente atrás, es muy probable que no lo vayas a hacer tú tampoco, ¿verdad? Es hora de preocuparnos mucho por nosotros, pero también por los nuestros. Y es hora de despertar, ¿verdad? De tomar la batuta y de llevar a nuestros seres queridos al Jesús verdadero también. Seguirlo nosotros y llevar a todos los demás a seguir al Jesús verdadero, al único, ¿verdad? No a la bestia que a lo mejor muchos podemos estar siguiendo. ¿Sale?